Hola amigos, hola hermanos, bienvenidos a esta reunión virtual, a nuestro canal de YouTube. Quiero leerte en esta ocasión el versículo de Proverbios 23-26. En la versión NTV dice así: Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Y acá nos habla, está hablando un padre a un hijo, le está hablando Salomón a su hijo, a sus hijos, y le está diciendo que le dé su corazón. ¿Qué significa esto? Que le dé su pasión, que le dé toda su atención. Y creo que estas palabras también son de un Padre sabio, como es nuestro Padre Dios. Dios es nuestro Padre celestial, Él es un Padre sabio. Y también podemos adosar estas palabras de Salomón a nuestro Dios, a nuestro Padre. Él desea que nosotros le demos todo nuestro corazón y sabe que si le damos nuestro corazón vamos a darle toda nuestra pasión. Tomemos ejemplo de Jesús. Jesús se apasionó por nuestras almas, se apasionó por nuestras vidas. Y sabes qué, Él lo sigue haciendo, sigue apasionándose hoy día por tu vida, por tu corazón. Que puedas responderle en alabanza y en gratitud con un corazón apasionado, que habla de las maravillas de Dios, que vive las maravillas de Dios. En esta época donde tanto se necesita, donde los demás tienen que ver que hay Dios y que es amoroso y que desea estar con todos. Muchas bendiciones. Mi vergüenza me hace un punto. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me abrió y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me
tu nombre es, no hay otro nombre. Hola, muy buenos días, un gusto terrible poder vernos otra vez. Un abrazo a la distancia, quisiéramos estar juntos pero todavía no podemos, pero sí un abrazo virtual. A cada hogar, cada familia, cada hermano, los recordamos y realmente el deseo del corazón es poder estar juntos. Miren, quisiera esta mañana detenerme en una palabra que es muy pequeña, una palabra que tiene apenas 6 letras. Es una palabra que se puede oír muy rápido, se puede leer también rápido, se puede escribir con facilidad. Y esa palabra es gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios revelada sobre cada uno de nosotros. Y esta palabra, aunque sea pequeña, una palabra que es prácticamente muy fácil de escribirla, como les decía, tiene un significado que es eterno. Es un significado que pasa mucho más allá de lo que creemos y entendemos. La gracia de Dios, que significa ese favor inmerecido, ese regalo de Dios hacia nosotros, que nada merecíamos, el favor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y bueno, poder detenernos, porque cantamos de la gracia de Dios, hablamos de la gracia de Dios, decimos de la gracia de Dios, conocemos en parte de la gracia de Dios, pero que en esta mañana pueda hacer carne en cada uno de nosotros, de entender de que Dios nos ha hecho un regalo que no merecíamos por el pecado instalado en el corazón desde el principio de la creación, de la panza de nuestra mamá, como dice la Biblia. Venimos con el pecado que llega hasta el día de hoy. Miren, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 9, versículo 15, tiene una exclamación preciosa que yo tengo subrayada en mi Biblia en distintos colores. Y él dice, gracias a Dios por este don inefable, la persona de Jesucristo. Gracias a Dios por la gracia manifestada en la persona de Cristo hacia cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor de poder esta mañana entender esto, conocerlo de lo más profundo del corazón. Gracias a Dios, decía Pablo, de este regalo inefable. Inefable significa que no hay palabras para poder expresar, porque no lo podemos entender. Nosotros que nada merecíamos, pero que el amor de Dios se ha manifestado en Jesucristo, como les decía recién, para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para poner eternidad en cada uno de nuestros corazones. Miren, el apóstol Pablo nos explica muy clarito de que nada merecíamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos. Y allí en la carta de Efesios, el capítulo 2 y el versículo número 4, yo quisiera que esta mañana, y te invito a hacerlo y a leerlo como si estarías vos allí, en forma singular, no plural, sino singular. Quizás ponga tu nombre, yo ponga el mío. Y leo lo que el apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 4, comenzamos la lectura, y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo, y aquí la palabra dice, por gracia, por regalo, por don, por bondad de Dios, somos salvos, o soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó, y asimismo me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para conmigo en Cristo Jesús. Verso 8, un texto tan conocido, porque por gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe que Él también nos regaló. Y esto no es mío, no es tuyo, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice el verso 9, no por obras,
para que nadie se agrande y nadie se gloríe. Únicamente la gracia de Dios fue la que nos alcanzó. No por lo que vos y yo podríamos hacer, porque nada podemos hacer delante de la presencia de Dios, pero sí disfrutar de esta gracia preciosa, maravillosa, esta gracia sublime que hemos recibido de parte de Dios como un regalo del cielo por la obra perfecta de Jesucristo, que en momentos más vamos a partir el pan y el vino, figura de su cuerpo y figura de su sangre. Te invito a que esta mañana podamos terminar con la oración que David escribió en el Salmo número 86. Al entender que la gracia de Dios llegó a tu vida y a mi vida, a entender que este regalo del cielo llegó a nosotros, no porque lo merecíamos, sino porque el amor de Dios, que no hay forma de entenderlo con palabras y con hechos, únicamente reconocerlo y disfrutarlo en lo más profundo del corazón a aquellos que lo conocemos. Dice David en el Salmo 86, versículos 12 y 13, que vos y yo en esta mañana podamos decirlo, porque también estos dos versículos hablan en forma singular, ya no en plural. Y dice exactamente así el versículo 12, te alabaré, oh Dios mío, te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Cuántas gracias le damos a Dios en esta mañana? Por este regalo del cielo, por esto que hemos recibido, por esto que fue entregado hacia cada uno de nosotros, viles pecadores. Hay una canción que el poeta escribe y dice, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús, su gracia, este regalo tan grande, no puedo explicarme yo, y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz, por mí pecador vil, perdido, arruinado por el pecado, por mí pecador vil, su sangre preciosa a Dios. Dice la canción, qué maravilla es que Él me amara así hasta morir por mí. Qué maravilla es. Jesús, el Señor, murió por mí. ¿Dónde estás en esta mañana? Pensando solo para vos, de forma singular. Dale gracias a Dios como le damos gracias a Dios por esta maravillosa gracia que hemos recibido a través de la persona de Jesucristo. Vamos a tomar el pan ahora y tomar de la copa de vino. Ahí tenemos el emblema, la figura, esto que Dios preparó para que le recordemos. Pero no solamente recordarlo como un acto litúrgico, sino recordarlo para darle gracias por la gracia que hemos recibido. Dice el apóstol Pablo, como decíamos recién y lo repetimos ahora, que sean tus palabras y mis palabras. Gracias, Dios mío, por el don inefable que recibimos a través de la obra de Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque podemos estar juntos, aunque separados en distancia, pero con un mismo espíritu, entrando delante de tu propia presencia, con la posibilidad de entrar al lugar santísimo para expresar el corazón de gratitud, un corazón de alabanza, un corazón de agradecimiento por la obra perfecta de Jesucristo. Entendemos por tu palabra que estábamos perdidos, que nada éramos, que nada podíamos hacer, pero a través de la gracia de Dios, en la obra de Jesús, hoy podemos tener comunión con el Padre, ser hijos de Dios, ya no ser más extranjeros ni advenedizos, como dice tu palabra, ni intrusos de una familia, sino perteneciente a la familia del Rey, del Dios poderoso, del Señor de señores, que está preparando un lugar para nosotros allí en el cielo. Gracias por el pan que hemos de tomar, tu cuerpo en figura. Gracias por la copa de vino, tu sangre preciosa, que cada vez que la tomamos, recordamos que es la única que puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta mañana. Oramos agradecidos, pedimos tu bendición por cada familia, por cada hogar, por cada lugar que hemos de participar en esta hora. Lo hacemos agradecidos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es, solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. La razón de mi confiar, solo de Jesús la sangre, me guiará hasta el hogar, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre de Jesús. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Preciosa mañana la que Dios nos ha concedido en esta nueva oportunidad de disfrutar juntos esta reunión. Yo quiero invitarte ahí donde estés, que puedas unirte en una oración. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana nueva y en esta nueva posibilidad, por ende, de poder estar juntos para abrir y considerar tu palabra. Te hemos adorado, hemos recordado la obra de nuestro Señor en favor de cada uno de nosotros y ahora necesitamos que nos hables. Quiero poner en tus manos a cada persona que ha de estar oyendo en esta hora y en las horas subsiguientes este mensaje. Quiero en esta hora clamar en forma especial por las autoridades de nuestro país.
Quiero pedirte, Señor, que los unjas con toda bendición de lo alto para estar tomando decisiones acertadas en tiempos tan difíciles. Por cada uno de ellos, como tu palabra nos enseña, por nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, el gobernador, el intendente, y por cada uno de los que ejercen autoridad que ha sido delegada por vos sobre nuestras vidas. Señor, dale sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pensaba hace un ratito que el día domingo, 15 de marzo, fue nuestro último encuentro de carácter presencial. Recordarás vos, recordará usted, que fue un domingo atípico, porque estaban nuestros sugieres en la puerta del acceso a este edificio con el alcohol en gel en mano, iban poniéndote un poco de ese alcohol, iban indicándote en el ingreso dónde sentarte. De por sí había que dejar un banco de por medio, aunque fuera tu esposa quien estuviera al lado, tu hija, tu hijo. Se nos indicó por aquel entonces que había una nueva normalidad, y era que teníamos que tratar de evitar los saludos cercanos, que teníamos que tratar de evitar darnos un beso, darnos un abrazo y darnos la mano. 15 de marzo, por entonces todos suponíamos que por algunos domingos, conforme el anuncio presidencial, no nos íbamos a ver. Algunas semanas, tal vez algún que otro mes. ¿Me ayudan a contar? 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, 15 de julio, 15 de agosto. Y hoy, domingo 23 de agosto, después de 5 largos meses, estamos acá, cada uno desde su lugar de residencia, haciendo iglesia, desde donde Dios nos ha colocado. Ahora, yo quisiese, después de 5 largos meses, a vos que sos parte de esta comunidad de fe, de esta iglesia, la iglesia que dimos en llamar Cristo la Oportunidad, y a vos que tal vez no sos parte de esta comunidad de fe, pero te reconoces como un cristiano, que o estás congregando en otro lado o por este tiempo circunstancial de la vida no estás congregando, pero estás uniéndote a nuestras reuniones, por lo menos en esta mañana. A vos y a vos, en esta mañana, yo quisiera hacerles una pregunta, porque 5 largos meses después, con todo lo que implica el sacudón que el mundo entero ha recibido, yo no puedo dejar de pensar que tanto vos como yo, de igual manera, hemos recibido sacudones al corazón. Por lo cual, no pudiésemos, bajo ningún punto de vista, permitirnos siquiera ser los mismos que éramos al 15 de marzo de este año. Por eso la pregunta a vos y a vos, reitero, es en esta mañana: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo quiero invitarte a que puedas abrir tus Biblias, tu Biblia, cada uno su Biblia en donde quiera que se encuentre. En la primera carta de Juan, vamos a leer en el capítulo 3 tan solamente 3 versículos acerca de un pasaje que es muy conocido para todos aquellos que son habitué lectores de la palabra de Dios, y que me gustaría hoy volverlos a traer delante de cada uno de nosotros para mirarlos juntos por algunos minutos y, partiendo de esta pregunta, ¿y ahora qué?, podamos ver qué sucedía en el por entonces cuando esta carta es escrita por Juan. Dice así, voy a leer la versión 60 en esta mañana. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos entonces semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es impresionante la fuerza que cobra este texto que acabamos de leer juntos, de esta carta de la Biblia, cuando podemos poner dichas palabras en el contexto en el cual Juan las escribió. Juan lo escribe a esto en el final del primer siglo, allá por el año 90-91, lo que se daba en llamar la era apostólica. La iglesia estaba liderada por entonces, en la era apostólica, por los pastores, por los apóstoles. Pero en el contexto en que Juan escribe su carta, llamativamente, él es el único que ha quedado de aquella línea primitiva. Todos los demás apóstoles que formaban parte de la primera línea de la conducción ya habían sido promovidos a la presencia de Dios. Por lo cual, el contexto de lo que acabamos de leer se da en el marco de un proceso de recambio generacional del liderazgo. Interesante. Pero podríamos decir también que lo que Juan escribe a los cristianos de entonces se da en un fuerte proceso de desorientación por el cual la iglesia estaba atravesando. El apóstol Juan está escribiéndole a las comunidades cristianas del Asia Menor. Recordemos que él había por muchos años sido pastor de la iglesia de Éfeso y como tal había tenido fuerte influencia no solo en Éfeso, sino en todas las comunidades de fe de las regiones aledañas. Por eso es que estas tres cartas de Juan y el Apocalipsis, en forma concreta y puntual, son dirigidos a estos hermanos de las iglesias de Asia Menor. Pero ¿qué problema se veía por entonces en esta comunidad de fe? ¿Cuáles eran las dificultades que motivaron la carta de Juan, las tres cartas de Juan en concreto? Yo hablé de un proceso de desorientación para de alguna manera con esa palabra nuclear una serie y una variedad de experiencias que la iglesia estaba conjugando por entonces. Por un lado, un fuerte impacto de persecución de parte del imperio. Son famosas las 10 persecuciones del imperio que tuvieron por sobre la iglesia de entonces. Persecuciones que fueron variando en su intensidad. Por momentos algunas eran muy severas y crueles, por momentos se concedían algunas que otras libertades, pero la iglesia por entonces atravesaba un fuerte impacto de persecución en manos del imperio. Por el otro lado, la confusión frente a la cual la iglesia había sido colocada ante el filtrado de algunas comunidades de fe que, levantando aquella vertiente de la filosofía griega, promulgaban el gnosticismo, generando rispideces entre los mismos cristianos, abrazando muchos de ellos falsas doctrinas. Y Juan tiene que levantarse como quien va a contrarrestar a estas falsas doctrinas. Por otro lado, hay otro problema también. Un montón de personas empiezan a sumarse
conforme manifiestan haber creído en Jesucristo y en la enseñanza apostólica, como nuevos miembros de aquellas comunidades de fe, aunque no vivían conforme a la ética y a los valores del reino. Así que todo esto creaba un fuerte clima de incertidumbre y una pregunta que quedaba flotando en el aire de los cristianos de entonces. ¿Cómo va a sobrevivir la fe a las nuevas generaciones? ¿Cómo va a poder seguir viviendo y manifestándose la fe de los cristianos frente a la cruenta persecución por parte de un imperio que va por más y es insaciable en el destruirlos? ¿Cómo va a poder sobreponerse la iglesia de entonces a tantas corrientes filosóficas y a las tantas confusiones que estaban filtrándose de entre los mismos miembros de la familia de Dios? La pregunta por entonces, con la que intento hacer un paralelismo hoy, fue: ¿y ahora qué? Es entonces que el apóstol Juan, entre otras cosas, en esta carta, escribe este párrafo que recién mencionábamos y el cual concretamente dicen: miren, para que podamos permanecer justamente firmes en medio de tanta voracidad, de tanta persecución, de tanta desorientación, de tanta confusión y corrientes que intentan desvirtuar y atraparnos, robándonos de la fe, es importante que siempre podamos recordar lo que significa, lo que de alguna manera representa ser un hijo de Dios y no olvidarlo, de manera que podamos militar correctamente nuestra fe. Y en esta mañana es que entonces yo quiero que recordemos juntos al menos 4 aspectos fundamentales de lo que implica ser un hijo de Dios. En primer lugar, el ser un hijo de Dios, grábeselo bien, nos da una dignidad especial. Miren cómo comienza el párrafo que leímos en el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él comienza diciéndoles en el capítulo 3, ser hijos de Dios implica una dignidad especial. Les dice y nos dice, mirad. De alguna manera es una invitación a gozarnos y a asombrarnos con Él y con ellos, con Juan y con los hermanos de entonces, hoy nosotros, en cuanto al amor que Dios nos ha dado en el querer convertirnos sus hijos. Es por eso que Él dice, mirad cuál amor. No está hablando de cantidad. No es lo mismo que se escribe en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, planteando el amor en el contexto de cantidad, de volumen. Si parafraseásemos Juan 3:16, sería porque de cuál manera, conforme lo dice acá en este capítulo 3. Porque lo que está intentando hablarnos es de la calidad del amor con el cual fuimos amados y debe generar asombro en la vida de todo aquel que se dice un hijo de Dios, por la sencilla razón de que nos da una dignidad especial. ¿Y por qué nos da una dignidad especial? Porque para el plan de redención que Dios decidió llevar adelante en pos de vos y de mí, no era necesaria la adopción. Podemos decir entonces
que Dios perfectamente podía habernos redimido en su concepto de amor para con nosotros. Esto es, librado del infierno sin necesidad de por ello tener que adoptarnos. Podría habernos perfectamente ofrecido la redención, dado que nosotros, dice la Biblia, estábamos condenados para siempre a una eternidad sin Cristo, habiéndonos enviado a Jesucristo como lo hizo, habiendo hecho que Jesucristo ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario, como lo hizo y recordábamos en los símbolos, haciendo que Jesucristo resucitase de entre los muertos y nos ofreciese en su sacrificio de la cruz y en su resurrección de entre los muertos el perdón de pecados, como lo hizo, y la vida eterna, como lo hizo, sin ninguna necesidad de por ello ir un paso más, como hizo, ofreciéndonos el integrar su mismísima familia. Dios no solo quiso darnos el perdón, no solo quiso darnos la salvación y la vida eterna, a Dios le ha placido poder darnos su propia familia. Él quiso incorporarnos a la familia de Dios y recibirnos como sus propios hijos. Por eso decimos en esta mañana que la adopción causa tanto asombro y se denota en las palabras de Juan, pero que también tanto asombro y en la conducta de quienes hoy decimos ser cristianos debiese evidenciarse. Si la redención nos da una nueva condición, antes éramos condenados y ahora somos salvados, la adopción nos da de alguna manera una nueva relación. Porque hemos pasado inmediatamente de enemigos de Dios a hijos de Dios. Sin duda esto es una dignidad especial, porque es algo que la iglesia no puede dar, porque es algo que la religión no puede dar, porque es algo que los pastores no podemos dar, porque esta dignidad es patrimonio exclusivo de Dios Padre. Dice el verso 2 del capítulo 3 que acabamos de leer: ahora vos sos mi hijo. ¿Sabes una cosa? Esta es una dignidad que ni siquiera Dios le ha dado a los ángeles. Mire lo que dice Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez: mi hijo eres tú? Es que ninguna criatura, es que ningún ser creado puede entrar en esa relación filial para con Dios de manera de establecer un diálogo hijo-padre, padre-hijo. Nadie, ni siquiera los ángeles, los cuales nunca pecaron y que viven de continuo en la presencia de Dios, pueden llamar a Dios Padre. Hasta el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, la única persona que podía llamarle Padre era Jesucristo mismo. La única persona hasta aquella muerte de cruz que podía ser mencionado como Hijo de Dios era Jesucristo mismo. Pero fue Jesucristo quien con su sacrificio ha decidido compartirnos tal dignidad a nosotros. Ahora somos hijos de Dios y cómo no asombrarnos con ello. Pero en segundo lugar, en esto de recordar aspectos fundamentales de ser hijos de Dios, en esto de ¿y ahora qué? Recordar aspectos fundamentales que nos permitan seguir de pie
como hijos de Dios, entender que Dios no solo nos ha dado una dignidad especial que ni siquiera ha dado a los ángeles, sino que también Dios ahora dice, tenés un desafío especial. ¿Y cuál es ese desafío? Bueno, miren lo que dice el verso 1, pero en su segunda mitad. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Dice otra versión, por eso el mundo no nos comprende. Y el desafío especial que tenemos es que aún estando dentro de un contexto, de una sociedad y de un mundo en el cual somos incomprendidos, en el cual no nos entiendan y en el cual incluso llegasen a desecharnos, tenemos el desafío especial de ser sal y luz para con la vida de estos. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y esa palabra ahora está marcando nuestra vida para un antes y un después. Ese ahora significa la diferencia entre el pasado y el presente. Ese ahora significa que no siempre fuimos hijos de Dios. Que hubo entonces un momento a partir del cual los cristianos podemos decir ser llamados hijos de Dios. Y esto echa por tierra toda esa filosofía barata del posmodernismo que trata de decirnos que todos somos hijos de Dios. ¿No es así? Es muy importante tener en claro que cuando nosotros nacemos, no nacemos hijos de Dios. Es muy importante tener en claro que cuando nosotros nacemos, nacemos como criaturas de Dios, pero no como hijos de Dios. Y que debe haber un momento exacto en nuestra vida en el cual nos arrepintamos de nuestros pecados. Que luego de esto entendamos que necesitamos el perdón de Dios y por ende imploremos su intervención en nuestra vida, entendiendo que el sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para aplacar la ira de Dios contra el pecado de aquel que ocupó mi lugar. Tiene que haber un momento exacto en el que se dé esta experiencia en la vida de alguien a partir de la cual todo empiece a ser diferente entre lo que éramos y lo que somos. Por eso, esa palabra que dice ahora significa que no siempre fue así, sino que ahora somos hijos de Dios. Vos que en esta mañana estás oyéndome, podés dar plena fe, podés estar absolutamente seguro de ser un hijo de Dios. La pregunta que quiero hacerte a vos en puntual, que en esta mañana estás escuchándome, ¿vos reconocés haber un día en tu vida en el cual te arrepentiste de tus pecados, confesaste tu mala manera de vivir y te convertiste entonces en un hijo de Dios para a partir de entonces poder hablar de una vida que nuclea un antes y un después? Una vida de un pasado sin Dios y una vida de un presente con Dios. Me encanta cuando Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, ese pasaje tan conocido que quiero volver a traer hoy en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa, dice Pablo, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida, dice, entre signos de exclamación, ha comenzado. Estamos para ayudarte. Yo quiero decirte en esta mañana, no dejes de escribirnos, no dejes de contactarte con nosotros por las redes, por el WhatsApp o por el medio que te sea posible. Inclusive tenemos una guardia de secretaría. Estamos sábados y domingos en este lugar asistiendo a algunos vecinos. Si es que necesitas que te ayudemos, para que entonces conozcas a aquel que en verdad puede hacerte su hijo. Es que
tiene que haber una diferencia que marque la vida del cristiano. Y este es el desafío especial que tenemos por delante, aquellos que decimos ahora ser hijos de Dios, vivir como Jesucristo vivió y nos enseñó que debíamos vivir a partir de la nueva vida que solo Él puede darnos. En la carta de Juan, te desafío, a vos que te gusta estudiar la palabra, a que encuentre 10 evidencias que Él escribe de puño y letra de lo que significa ser un cristiano ahora, en detrimento de lo que era antes aquel que no le conocía a Cristo como su Salvador. 10 evidencias marca Juan de lo que es ser un cristiano. Y él va trazando la diferencia entre lo que es ahora y lo que era antes. Y lo hace a modo de enseñanza para que ellos vivan como hijos de Dios. Pero en esto de recordar aspectos fundamentales de ser un hijo de Dios, Juan dice, ser un hijo de Dios no solamente significa que ahora tenemos una dignidad especial, dignidad que ni los ángeles tenían, un desafío especial, el ser sal y luz en medio de tanta corrupción, sino que en tercer lugar, ahora tenemos un destino especial. Miren cómo lo dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo que Él está diciendo acá es, ustedes tienen un destino especial y esto debe sí o sí impulsarlos a un futuro. O sea, no pueden vivir solamente en las circunstancias presentes. Sé que vivimos circunstancias presentes difíciles, pero ustedes que dicen ser ahora hijos de Dios, deben proyectarse al destino que Dios les ha marcado. Esta justamente ha sido la fuerza propulsora que ha mantenido en pie a lo largo de todos estos años a la iglesia, desde la primitiva hasta la actual. Quiero preguntar, ¿por qué el imperio de entonces, con toda su majestuosidad, con toda su potencia y con toda su voracidad, como todos los imperios que le siguieron, no pudo cerrar la boca de los cristianos? ¿Cómo es que el mensaje que Cristo ha dejado a la iglesia no ha podido ser acallado ni amordazado? ¿Por qué no pudo detener el enemigo el avance de la iglesia? Cuando nosotros miramos para atrás, vamos a ver que ese imperio y que todos los que le siguieron, que todas las vertientes filosóficas, que todos los postulados políticos han terminado. Que todo lo que supo azotar hoy ya no está. ¿Y sabe usted qué es lo único que entonces vivía y 2000 años después sigue más viva que nunca? Es la iglesia. ¿Y qué es lo que ha mantenido a tantos millones de cristianos de pie cuando todo lo demás que atentaba contra esto han caído? Sin ninguna duda, el mantenerse expectantes en la esperanza que ellos tenían de cara a lo que venía por delante. Ellos se sabían a sí mismos como un pueblo de esperanza, porque era un pueblo que sabía que la muerte había vencido y que, como dice Juan, tenían un destino de gloria. Y note que el destino no es tanto el lugar en donde estaremos. Juan no les habla del cielo meramente. Él no está hablando tanto del lugar en donde como hijos de Dios irían o donde como hijos de Dios iremos, sino en verdad les está diciendo lo que irán a hacer allí. El destino del cristiano es una esperanza no tanto basada en dónde estaremos,
sino conforme a la enseñanza bíblica, ¿con quién estaremos? Dice el capítulo 3 y el verso que acabamos de leer: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vivamos cada día bajo la expectativa de ese destino que Dios nos ha dado. Pero, para terminar, en esto de recordar aspectos fundamentales de ser hijos de Dios en este tiempo en el que los hijos de Dios debemos ponernos de pie a aquella pregunta: ¿y ahora qué? Juan dice que ser hijo de Dios no solamente significa una dignidad especial que ni los ángeles tenían, un desafío especial, ser sal y luz en medio de la corrupción, un destino especial que nos tiene que llevar a vivir cada día en la perspectiva de dicha esperanza, la de verle a Él en la hermosura de su santidad, sino que en cuarto y último lugar significa que ahora tenemos un deber especial. Verso 3 y último: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puntualmente está diciéndole: ustedes ahora tienen un deber como hijos de Dios, ya que la esperanza de la vida cristiana de ninguna manera puede ser pasiva, sino que todo lo contrario, debe ser proactiva. Debe impulsarle a ustedes dicha esperanza, la de ser ahora hijos de Dios y de tener una perspectiva de gloria, a vivir de una determinada manera. Dice: si ustedes tienen esta esperanza puesta en Él, si tienen la esperanza de que van a ser entonces un día semejantes a Él cuando lleguen a su presencia, entonces deben hacer algo en el presente conforme a ese destino de gloria. El que tiene esta esperanza, la de ser semejante a Él y verle a Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es que ustedes tienen el deber de vivir una vida de santidad. Y esto es muy importante en tiempos tan livianos, tan baratos, tan poco comprometidos del cristianismo de hoy. Yo quiero decirte que ser cristiano es mucho más que elegir un destino de antemano. Son muchísimos los que se dicen cristianos y que han circunscrito y reducido todo el mensaje de la fe a decir: le he pedido perdón a Cristo por mis pecados, me he arrepentido y ahora tengo un destino eterno. Yo quiero decirte que el cristianismo es mucho más que elegir un destino de antemano. Yo quiero decirte que en realidad el cristianismo no pasa por elegir un destino. El cristianismo, si pasa por elegir, es por elegir un camino con el cual llegar a ese destino. Obviamente que frente a ese camino estamos todos conforme la mirada en el destino eterno. Pero si ustedes recorren todas las hojas del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que el énfasis de la enseñanza cristiana no está tanto a dónde voy a vivir después de que me muera, sino cómo tengo que vivir antes de morirme. Este es el desafío que Juan le deja a los hermanos en el primer siglo. Les dice: ustedes tienen el deber de ser como Jesús. Ustedes tienen el deber de vivir como Jesús. Así que en medio de la desolación, en medio de la inmoralidad, de la persecución, de la confusión, de las distintas vertientes que intentarán desunirlos, pónganse de pie y recuerden lo que significa ser un cristiano. Tener una dignidad especial que solamente Dios le ha dado a sus hijos y ni los ángeles tienen. Tener un desafío especial, ser sal y luz en medio de tanta corrupción. Tener un destino especial, vivir en esa perspectiva de esperanza continua y tener un deber especial,
cumplir el deber que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Aun cuando estemos como los cristianos de entonces, en medio de tanta dificultad, habiendo pasado tanto que tanto ha afectado la vida de quienes se reconocen pueblo de Dios, yo quiero animarte en esta mañana a que te preguntes, ¿y ahora qué? Y que te pongas de pie indefectiblemente, sin perder la perspectiva, la esperanza y el enfoque. Que Dios te bendiga, que Dios derrame sobre tu vida y sobre la de toda tu familia las más ricas bendiciones frente a las cuales Dios pueda poner a un hijo o a una hija, y que puedas mantenerte firme sobre tus pasos y sobre el desafío que Dios marcó para vos como hijo de Dios, pase lo que pase. Que tengas una hermosísima semana y que Dios te bendiga.